Vamos a hablar ahora con la doctora Kira Sigüenza. Ella es especialista en cirugía de miomas uterinos. Vamos a hablar sobre la primera cita al ginecólogo en niñas y mujeres. Mira, ese tema nunca lo habíamos tratado en nuestra vida. Tema muy interesante. Llevo sentado aquí 11 años y nunca habíamos hablado de este tema. Tema muy simpático e interesante. Doctora Kira Sigüenza, gracias por estar en Exitosa, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches con toda su audiencia televisiva y radial. Yo soy la doctora Kira Sigüenza, médico staff del Centro del Mioma. Doctora, el título es La primera cita al ginecólogo. Eso es importante. ¿Cuándo debería? Le voy a hacer dos preguntas distintas. Una es, ¿cuándo debería el papá llevar a la niña al ginecólogo? Ya no al pediatra, sino al ginecólogo. Ese es, ¿cuándo debería? ¿Cuál sería lo eficiente, lo eficaz? Y la otra pregunta es, ¿cuándo es que suele, en la vida real, cuándo el papá lleva a su hija al ginecólogo? Son dos preguntas que parecen iguales, pero no tienen nada que ver. Una es, ¿cuándo debería? ¿Cuándo? De repente en la primera regla, de repente cuando ya el pezoncito está creciendo, de repente cuando aparece el vello púbico en la niña, allí, o de repente cuando el papá está asustado que algo está pasando. O sea, ¿cuál es la experiencia de la doctora y cuál es la recomendación de lo que debería pasar en el día a día de nuestras niñas? Le escuchamos, doctora. Bien, es muy importante. No tenemos esa cultura de llevar a las pacientes adolescentes, a las niñas al ginecólogo, porque en realidad pensamos de que la primera consulta en realidad debería ser cuando una paciente, una mujer, inicia la vida sexual. Pero no, en realidad para el tema de las adolescentes no existe una edad concreta para llevar al ginecólogo, pero sí existe una etapa muy importante que es el inicio de la menstruación, que en términos médicos la llamamos menarquia. Entonces es en esa etapa en el cual el familiar, la mamá, el papá, la persona con quien más confianza tenga el adolescente, es que tiene que llevar al ginecólogo con la finalidad de que nosotros podamos explicarle, orientarle y así de esa forma tener un diagnóstico precoz y prevenir algunos trastornos en la menstruación que pueden ocurrir en la adolescencia, que en muchos casos es normal, pero en otros necesita de repente algún tipo de tratamiento. Claro, porque en la vida de una mujer joven, de una niña, o sea, en la primera vez que la niña se despierta y ve que su sábana está roja, es un impacto que al más despistado o a la más despistada no va a pasar por encima. O sea, allí muchas cosas pasarán por la mente de esa niña, ¿no? Muchas veces no está el papá y la mamá allí por diferentes razones. Ese es un punto importante. ¿Qué es lo que suele conversarle a usted, doctora, una niña que por primera vez tiene su menarquia? Bien, bueno, es mucho temor, mucho desconcierto. Muchas veces hay ese temor de la irregularidad de la menstruación, que son las consultas mucho más frecuentes en esta etapa de la vida. Entonces, es importante aconsejar, decirle a la paciente en la primera consulta ginecológica, que es en el inicio de la menstruación, que lleve sus controles de la menstruación, tanto el tiempo que dure la menstruación como los ciclos entre menstruación y menstruación, para que la paciente, durante las próximas consultas, sepa que los ciclos normales en la menstruación en un adolescente puede durar entre 21 y 45 días. Ojo, que es muy importante también decirle que puede haber una irregularidad normal en esta etapa. Y eso ocurre porque hay una inmadurez en este ciclo de la menstruación, que es en el eje hipotálamo hipoficiario ovario. Hay una inmadurez nata normal en el que puede haber ciclos anovulatorios. ¿Eso qué quiere decir? Que la paciente puede tener sangrados en regular cantidad, incluso puede haber ausencia intermitente de la menstruación, y eso se le tiene que orientar
en la primera consulta para que la paciente vaya teniendo un registro de cada una de sus menstruaciones. A ver, doctora, le voy a hacer una pregunta para mí muy importante. ¿La mamá debería esperar a que se presente la menarquia y la niña viva esa experiencia súbita de una forma que nadie sabe cómo la va a tomar? ¿O la mamá debería hablarle a la chica y más o menos en qué momento, en qué condiciones la madre o la abuela o la tía o quien cría a la niña, o a veces también hay papás que crían a sus hijas y la cosa es más difícil, pero cómo, en qué momento, cómo se debe tomar esa conversación? Es muy importante que sea la persona con quien más confianza tenga el adolescente. Puede ser, como usted bien lo dice, la mamá, muchas veces no está la mamá, el papá a veces tiene que tener ese rol importante de quitarse la vergüenza y conversar sobre estos temas, o en estos casos, pues la abuelita, la tía, la persona con quien más tenga la confianza, porque es ahí donde no solamente inicia la etapa de la menstruación, que es la transición a la vida adulta, sino también inicia la etapa reproductiva, la etapa sexual, que es muy importante tener que conversarlo con la adolescente, abordarlo. No siempre se debe abordar en el mismo momento, pero sí es importante de que sea de una forma pausada, estratégica, y es por eso que la primera consulta es importante. Ahora, ¿a qué edad, en su experiencia, doctor, en el día a día, cuál diría usted que es el promedio de la primera menstruación que se da en nuestras niñas, en las niñas peruanas? ¿Cuál es la cifra promedio? En el Perú, el promedio del inicio de la menstruación está entre los 10 y 11 años. Ya. Ojo, pero las mamás que tenemos más contacto con las pequeñas, tenemos que mencionar que una vez que las pacientes empiezan a tener ya el botón mamario, es que en el transcurso de 1 a 2 años ya inician la menstruación. Ahora, hay que alertarnos cuando empieza a salir el botón mamario y no aparece la menstruación en ese transcurso de tiempo. Entonces, ahí viene otro tipo de patologías, enfermedades que ocurren en esta paciente ya con ausencia de menstruación. Ahora, el botón mamario, por si acaso la persona que no lo entiende, los médicos le llamamos botón, porque el botón es una pequeña prominencia que está en la camisa, y decimos botón mamario porque es la tetita, ¿no? El pezón crece, pues ya la niña deja de tener su pechito plano como el varón, sino ya se insinúa y hay una mama ya gordita. Ese para nosotros es el botón mamario. Y la doctora nos está diciendo que cuando aparece el botón mamario, ¿no? De ahí a 2 años, más o menos tiempo, pero en ese lapso, es que aparece la menarquia. Ahora, seguramente la niña, ¿no? Que no es tonta, se ve en el espejo y se va a dar cuenta cuando le va creciendo el pezón, ¿no? Porque tampoco no crece de un día para otro, va creciendo. ¿Y cómo responde generalmente la niña? ¿Tiene vergüenza? ¿Pide brasier? ¿Ya no se quiere sacar el polo como antes? ¿Cómo responde la niña? Esa conducta social y emocional que ocurre en estos cambios de la adolescencia, efectivamente ya va a haber cierta vergüenza, cierto rechazo de cambiarse en delante de la mamá, en delante del hermanito, hermanita, en delante del papá, ¿no? Ya va a empezar a cubrirse, empezar a querer bañarse sola. Entonces, son en esos momentos que hay que explicar al adolescente que son cambios en su cuerpo totalmente normal, para que ella también se vaya aceptando, porque existen también diversas connotaciones emocionales y sociales, sobre todo la conducta adolescente es más social, en el cual hay que abordar estos temas, ¿no? Ok, la doctora me ha dicho que entre los 10 y 11 años es el promedio en el Perú en que una niña tiene la primera menstruación. ¿9 o 10 o 10 y 11? 10 y 11 años. 10 y 11, ya. Vamos a suponer, doctora, que nuestro escucha tiene una hija de 13 años y hasta ahora no ha menstruado.
¿Hasta cuándo la mamá, la abuela, la tía, la hermana mayor, hasta cuándo podría esperar decir, bueno es culantro, pero no tanto, ya va a cumplir 14 años y no menstrua esta chica, algo pasa? ¿Cuándo debemos ya ir pensando en tomar una acción cuando la menarquia, la primera menstruación, no aparece? A partir de los 14 años, ya tenemos que alertarnos de que ocurre algo en esta adolescente que puede tener alguna malformación genital. Ok, entonces digamos que 14 años debería ser una barrera, decir, bueno, aquí está pasando algo, vamos a buscar a una profesional. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las principales causas en la cual una niña no tiene una menstruación? ¿Cuáles son las alteraciones que en su día a día usted descubre? Bien, si hablamos, tenemos acá dos grupos, dos tipos de paciente. Si hablamos de una menorrea primaria, es decir, una paciente que nunca ha tenido una menstruación, que nunca se ha visto ninguna menstruación, hay que descartar cualquier patología genética. Hay que hacer estudios de cariotipo, sobre todo también imageniológico, para saber si esta paciente tiene genitales femeninos, sobre todo los genitales internos. Y en el otro grupo tenemos de las pacientes que sí han visto menstruación en algún momento y que de pronto se ausentaron más de 6 meses, que es una amenorrea secundaria. En este tipo de pacientes hay que estudiar una conducta hormonal. De repente la paciente se encuentra en los dos extremos de trastornos alimenticios. La obesidad, que también puede ocasionar un trastorno hormonal, una alteración en la menstruación, que te puede conllevar a un síndrome de ovario poliquístico, y el otro trastorno, el otro extremo del trastorno alimentario, que es la anorexia, los deportes extremos, las dietas extremas, que también pueden conllevar a una ausencia de la menstruación. Exitosa. Ya, doctora, ahora le voy a pedir que, formas, estilos, pueden haber muchos, pero yo le pediría que usted, improvise. ¿Y cómo podría ser una de las maneras de que la persona de confianza de la niña comience la conversación para llegar al punto? ¿Cómo podríamos decir, de repente, oye, Anita, ven acá, siéntate acá, bueno, ¿tú sabes cómo llegan los niños? Por ejemplo, podría ser una pregunta así, media tontita, ¿no? Pero ¿cómo podría ser el pie para empezar la conversación? Bien, es importante explicarle, como venía mencionándole, los cambios que tienen las pacientes en su cuerpo. Ya el crecimiento del vello púbico, el crecimiento de las mamas, el hecho de que la paciente tenga que cuidarse, saber qué cosas se tiene que proteger, saber qué partes de su cuerpo tiene que observar, sobre todo ella misma. Decir a la paciente que no tiene por qué tener vergüenza de su cuerpo, que ella se tiene que conocer a sí misma. Muchas veces el tema del tabú que tenemos aquí en el Perú, que está muy arraigado, es que no conversamos este tema con las adolescentes, con las niñas. Así es. Bien, tema muy importante que hemos tenido hoy día con la doctora Kira Sigüenza. Ella es médico y es especialista en cirugía de miomas uterinos. Y bueno, cualquier cosa, los teléfonos donde la pueden ubicar son los siguientes: 934-401-917. Repito, 934-401-917. También pueden llamarla a un teléfono fijo, al 01, que es el indicativo, y al 783-5556. Repito, 783-5556, doctora Kira Sigüenza, y tienen una página web también, www.mioma.p. Si es que tu problema es de miomas, también puedes recurrir a la doctora. Doctora Kira, gracias por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación, doctor.